Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les voy a pedir un poco de silencio, así empezamos. Eh, bueno, les damos a todos la bienvenida a nuestro 57 Simposium y 47 Congreso de APA, que lleva como título Horizontes y Fronteras, Psicoanálisis en Debate. A lo largo de estos 3 días vamos a compartir interesantes paneles, talleres, mesas de diálogo y conversatorios. Y el sábado al mediodía vamos a finalizar con un brindis en el patio al que obviamente están todos invitados. Luego de este panel de apertura se va a llevar a cabo el primer panel, que es Poder, su relación con la subjetividad de la época, con la participación de los doctores Jorge Cantor, Bernardo Tanis, Lía Ricón, y con la conducción de Claudia Borestein y la coordinación de Eduardo Sartille. Dicho esto, le doy la palabra a Claudia Borestein, presidenta de APA, y a Mirta Goldstein, secretaria científica. Empezamos por Mirta. Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar acá y poder darles la bienvenida. Con este simposio cerramos el programa científico 2019. Fue un año difícil para la Argentina, para Latinoamérica, para el mundo y para muchos de nuestros miembros. Por eso agradezco el esfuerzo enorme que hicieron todos para incorporar nuevos dispositivos y para desarrollar teorías alrededor de casos que, como Hamlet, Macbeth y Joyce, fueron tratados a la par que Richard, el hombre de los lobos y la joven homosexual. Gracias a estos casos sorteamos los problemas de confidencialidad del click meeting y transitamos la clínica enfrentando las dificultades que el nuevo simbólico performativo de los nativos de la era digital nos presentan a diario. Entiendo que un simposio no es solamente un evento científico, es principalmente un lugar de encuentro con las ideas de los otros y con amigos. Es así que agradezco que participen colegas de IPA, FEPAL e instituciones de Buenos Aires y Córdoba. Virginia Ungar, Silvia Flechner, Bernardo Tanis, Sergio Leukovitz, Jorge Cantor, Cristina Fulco, Elizabeth Chapuy, Laura Katz, Carlos Nemirovsky y Raquel Berezovsky de Abdeva, Francisco Cadic y Maridel Cantelli de SAP, y a Diana Pontelli, la flamante Secretaría Científica de Córdoba. También mi saludo a la gente de GEA que presentó trabajos, a Osvaldo Delgado de UBA, a todos gracias por acercarse y venir. APA es el fruto de la diversidad. Tengo la convicción que somos propietarios de una diversidad de ideas, conceptos y prácticas increíbles y que estamos en situación de ofertarlas a la sociedad y a las nuevas generaciones de analistas. Hemos puesto en acto esa diversidad intelectual a través de los colectivos de trabajo, de las mesas de diálogo, los talleres teórico-clínicos y con el dispositivo estrenado esta semana, Rincones de Diálogo, que dio la posibilidad de verdaderos debates. Por lo dicho, los convocamos a sumarse con el mismo entusiasmo el año que viene. Cuando comenzamos esta gestión científica, dijimos que queríamos tender puentes y lo hicimos, poniendo en diálogo las teorías de Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, Ferenczi, los intersubjetivistas y Lacan, y a los grupos de investigación y autores que representan estos pensamientos. Todas las orientaciones estuvieron presentes y también las neurociencias y acontecimientos sociales con los cuales interactuamos. En este camino agradezco el apoyo de Claudia, de Eduardo, de José, de Laura, de toda la comisión directiva y la colaboración del equipo de Secretaría Científica en el que participan Carlos Cach, Cecilia Moya, Agustina Fernández, Alicia García Pena y Adriana Pérez Alarcón. También agradezco a los grupos que conforman Secretaría Científica, al grupo Debates, al grupo clínico coordinado por Laura Escapa y Claudia Hamburgo,
al grupo de intercambio latinoamericano conducido por Eva Ponce, a Felisa Bider por su observatorio Otra Mirada, a coloquios conducido por Gaby Goldstein, a formación permanente conducido por José Milmaniene, Alegre Romano y el equipo La Época, a café psicoanalítico coordinado por Beatriz Seltzer, a departamentos, estamentos y publicaciones que ocuparon la escena de los martes con mucha creatividad. En la organización de un simposio hay mucho trabajo invisible. Por eso agradezco al equipo de simposio con Laura, Maru Pacheco, Adriana Auspach, Adriana Pérez Alarcón y a Juan Pineta por su apoyo personal y técnico. Al grupo de comunicación y prensa, a Valeria, Graciela y Sandra y demás empleados, y especialmente a nuestro imprescindible Guillermo Amor. A lo largo de estos días, apostaremos al poder de la palabra, del acto analítico, de la transferencia de trabajo y a la potencia de lo inconsciente desiderativo por sobre los poderes regresivos que actúan dentro y fuera de la cura analítica. La cultura nos interpela y nos necesita. Tenemos por delante un programa de simposio amplio al que en la era de las siglas, todo ahora es con siglas, se me ocurrió llamarlo PPP, o sea, psicoanalítico, profundo y plural. Como decía Laura antes, vamos a comenzar sobre una mesa sobre el poder. Mañana a las 17:05 conversatorios, coloquios con distintas temáticas. A las 19, un diálogo sobre las intersecciones entre psicoanálisis y discursos de géneros. La mesa de cierre del sábado, con presidentes y secretarios científicos, se denomina Tribuna Abierta al Futuro, porque el futuro nos convoca a inventar lazos pluriinstitucionales. Esta es una de mis propuestas de política científica a continuar en el futuro próximo, para lo cual espero se concreten actividades conjuntas con Abdeva y SAP en los simposios 2020, cosa que estamos al habla. Hemos tendido lazos con APSA, Escuela de Psicoterapia, Fundamitres, IPEA, CAP, hospitales, universidades e instituciones fuera de IPA. Extender el psicoanálisis nos llevó a plantear APA País y APA Editorial. Hoy hay mucha gente, todo un grupo del interior. A promocionar el Centro de Estudios Psicoanalíticos José Bleje, coordinado por Diego López de Gomara, los cursos virtuales por Alberto Stisman, y a reforzar los contactos con las filiales y el claustro de candidatos, muy activo, entre otras cosas, con Freudsberg. Ayer nos hemos reunido con Eric Lorán en un diálogo interesante sobre los nuevos poderes en el mundo. Seguiremos afianzando vínculos con todos los emergentes psicoanalíticos, porque como dice Eduardo Safdie, el pluralismo no es un acto, o no es, a lo cual agrego, si no es, genera muchos desencuentros. También quiero agradecer a algunos amigos personales a los cuales recurro en momentos de inquietud. Jorge Canteros, Abel Feinstein, José Fishbein, Fernando Weisman, Norberto Maruco y a mis amigas del Espacio Lacan. Para terminar, se presentaron 50 talleres grupales, más de 70 pasantes va a haber en este simposio, 36 trabajos individuales, 5 presentaciones de libros y revistas. A todos les deseo que desarrollen sus trabajos con éxito y mi más cálido saludo de bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que estén bien. Voy a decir una novedad. Este es el acto de apertura del 57 Simposium, el 47 Congreso de APA. Creo que soy la tercera que lo dice, pero miren, les voy a agregar un detalle. Hice la cuenta. 57 Simposium quiere decir que el primero fue en el 62. En el 62 era simposium interno, se llama simposium interno, solamente para miembros de APA, y fue Relaciones entre psicoanalistas, un gran simposium que está en parte publicado en la revista de psicoanálisis y que tendríamos que reflotar, a ver cómo son nuestras relaciones ahora. Antes
No sé si era más fácil, pero eran menos. 10 años después, el simposium se transformó en congreso. Por eso, porque ustedes dirán, ¿por qué 47 congresos, 57 simposium? Muy fácil. 57 simposium interno, 47 congreso externo de APA. O sea, este es un congreso, además de un simposium al cual invitamos a muchos colegas, jóvenes, senior, de APA, de fuera del país, y por eso, digamos, lo llamamos Congreso Externo de APA. Ya dijeron el título, lo voy a repetir para que se lo acuerden bien de memoria: Horizontes y Fronteras, Psicoanálisis en Debate, y toda la actividad científica del año llevó ese tema. En general estamos tratando de convocar con un tema todo el año y concluir a fin del año el simposio con ese tema. Un año intenso, como han dicho, con debates reales, en tiempo real y reales, con formatos novedosos, entre ellos el que se inauguró el martes pasado. Muchos estuvieron, no pudimos hacer click meeting, se la debemos, que fueron rincones de diálogo. Sacamos un poco el formato de unas jornadas en filosofía que hubo en el CCK este año, donde había reuniones de diálogo con filósofos, y salieron muy bien estos rincones de diálogo con psicoanalistas, con pensadores relevantes de nuestra casa, que dialogaron entre sí y abiertamente, sin una agenda, con colegas. Creo que vamos a continuar con esta idea, ¿no? Un formato que prioriza el debate, justamente. No el discurso paralelo de ideas que escuchamos así respetuosamente, sin un debate. Algunos de los que estuvieron lo habrán visto, lo dijeron, fue demasiado chicanero. Bueno, fue debate, digamos. Esta institución pionera y pluralista ha entrado en una etapa que queremos llamar post-pluralismo. ¿Qué quiere decir eso? Implica un mayor grado de escucha, un mayor grado de elaboración. No simplemente ser muy amables unos con otros, y qué interesante lo que usted ha dicho, sino dejar, digamos, que cada uno piense lo que quiera y se vaya cada uno con su idea, así como entró, sino animarnos a poner en juego entre nosotros las ideas, porque de esa interacción estamos seguros que va a surgir algo nuevo. Ayer toda la sede de APA, lo dijo Mirta, pero voy a agregar un detalle. Toda la comisión directiva de APA fue invitada a la conferencia inaugural de las jornadas de investigación de la UBA. La conferencia la dio Éric Laurent, que me hacía acordar a Willy Barangé como hablaba en francés castellano, con ese tono tan hermoso que tenía Willy. Que estuvo en el 2001, Éric Laurent estuvo en APA, ¿no es verdad, Mirta? 2001. Sí, 2001. Gran pensador lacaniano, lo conocerán. Ahora, miren, la UBA tiene 15 cátedras lacanianas. ¿Es esto un éxito? ¿15 cátedras lacanianas? ¿O es el triunfo de una sola idea? Por supuesto, en la UBA no se conoce, por ejemplo, a José Blecher, que fue profesor de la UBA, de paso. La APA tiene esa virtud, la virtud de vivir y pregonar el pluralismo y vivirlo. No hay teorías únicas aquí, hay ni superiores. Las hay diversas, que nos gusten más, que no sean más afines, que sean implícitas, que sean inconscientes, pero las que más nos gusten y más útiles no sean para el ejercicio de nuestra práctica. Por eso, esta comisión directiva y esta Secretaría Científica se propone expandir los horizontes y las fronteras. Con ese espíritu convocamos a todos les damos la más calurosa bienvenida, con mi agradecimiento también especialmente a la Secretaria Científica, que se ha esforzado muchísimo este año. Tengo que decir que la hemos visto trabajar intensamente y todo su equipo alrededor, y le agradecemos lo que ha hecho. Y bueno, vamos a arrancar así, sin interrupción, sin café, sin conversación, para que vengan los colegas que están ahora invitados a la primera mesa: Bernardo Tavenis, que llegó hace 2 horas de Brasil; Jorge Cantor, que llegó hace 3 o 4 de Perú; Lía, que llegó hace 5 minutos de su casa; y Eduardo Safdie, que va a coordinar; y yo, que tengo otro error que no me acuerdo cuál era. Conductora.
Voy a correr acá, porque conduce el doctor. ¿Puedo correr esto? Sí, voy a decir 3 palabras. A ver, doctor, vamos a hacer así. Uno de cada lado de doctora. Venimos acá. Perdón, me encanta mandar. Jorge Bernardo Bolívar. Buenas tardes. En el inicio y continuidad del 57, Simposio 47, 47, Congreso de APA, vamos a dar lugar a al primer panel. El tema del panel es poder, su relación con la subjetividad de la época. Va a conducir Claudia Borenstein. Perdón. ¿Podrían correrse? Es que me estoy por caer. No queremos hacer golpes acá. Golpes no. Bueno, la idea es que Claudia en introducción al debate y después lo conduzca y les plantee las preguntas y después vamos a abrir al público. Para no ser tan pesada la cuestión, voy a empezar a hacer presentación cada vez que va a hablar alguien para no hacerlo tan largo. Va a introducir entonces al debate Claudia Borenstein, miembro de APA, presidente. Creo que una de las cosas que más le gusta haber sido coordinadora del editor del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, que tuve el gusto de compartir con ella. Bueno, Claudia, te escuchamos. Miren, les voy a decir algo. Hace un tiempo estuve en una mesa y entonces el coordinador, que se supone que soy yo, no, tiene otro nombre, conducción, planteó un montón de preguntas y yo no tenía pensado responder ninguna de esas. Así que no voy a hacer eso. Porque es decir, he pensado que mejor no plantear preguntas porque es posible que los panelistas hayan pensado por otro lado que no son mis preguntas. Así que lo único que quiero decir, porque soy fan de la revista de psicoanálisis, de las ideas argentinas, del psicoanálisis argentino, primero voy a decir que siempre cuando tengo que hablar de cualquier tema me meto en la base de datos, que me encanta, y aparte es rápido, en cualquier horario del día uno lo hace desde el celular, pone por ejemplo poder. Entonces le salen 966 títulos. No, este es otro. 966 títulos, que no es tanto para los 140.000 registros que hay en la base de datos, pero es bastante para el tema poder. Desde el 1940 hasta el 2019 hubo textos escritos sobre este tema. Y en 1996, la revista de psicoanálisis, que tuvo unos años increíbles en donde había 6 números de la revista y un séptimo que era un número internacional. O sea, sacamos varios años 7 números de la revista de psicoanálisis sobre el poder. 1996, hace 23 años, número especial internacional de la revista de psicoanálisis sobre el poder. Miren quiénes escribieron. María Analizade, Silvia Matizás, Juana Gitter, José Carman, Elsa del Valle, un Enrique Onigstein, que se escribe con ese ZJ como el mío. Andrés, ¿de dónde lo sacaste? Vos eras el director. ¿Vos lo conocés? Es de Río.
de Río de Janeiro. Perfecto. Sí, no, eso también me gusta. Él era el director de ese número, vos fuiste el director de la revista El Poder. ¿Está bien? Enrique Gonistin hace 23 años que escribió en la revista Psicoanálisis. No sé dónde cómo lo conectaste, pero decirle que lo estoy mencionando. Gustavo Jarast, Juan Elías de Tucumán, Janine Puget, Owen Rennick, que después apareció acá y fue muy famoso, lo pescaste en el 93. Owen Rennick, de San Francisco. Carlos Repeto y Juan Bautista Repeto. Gabriel Rubín, de París. Hernán Solís Garza, de México. Tuberto Klander, el matrimonio, él y ella, reina, de México. Carlos Weisse, Jorge Vinocourt, Nassim Jampey y Rubén Zuckerfeld, autores de la revista El Poder 1993. Me parece interesante mencionarlo porque además no solo fue un tema que convocó un número que verdaderamente es interesante, objeto de reflexión y de publicación. El abanico temático que recorre esa revista es interesante para ver cómo fue puesto en el contexto de la época y posiblemente hoy vamos a escuchar otros temas, pero no sabemos. La pulsión de dominio, la omnipotencia, Amati Saz decía omnipotencia modesta o destructora. Ella había estado en las experiencias conmocionantes después de la guerra de Yugoslavia, haciendo grupos de trabajo. Se habla del poder del silencio, del poder del psicoanálisis, del poder de la palabra, del poder del inconsciente, del poder del paciente. Se habla de la enfermedad del poder, de la dictadura, del poder como droga. Obviamente también se habla de las instituciones, del poder de las instituciones, de la violencia, de la agresión, de la sexualidad y del goce del poder, empezando ya con la temática lacaniana. Ahora, el poder es usado de otra manera. Ahora se usa el verbo empoderar, especialmente en los movimientos feministas y femeninos, y no feministas. Empoderar, la mujer se ha empoderado, se habla de empoderamiento de una manera muy positiva. Evidentemente, todo término navega en las aguas de una época. Esta publicación fue hecha, entonces ya lo dije, por Andrés Raskowski, y 23 años después estamos acá, hoy, con los colegas que ahora va a presentar Eduardo, que desarrollarán ante ustedes la perspectiva que eligieron presentar en esta mesa que se denomina justamente el poder y su relación con la subjetividad de la época, que está iniciando las actividades de este simposio del 2009. Comenzaremos así entonces con una ronda de exposiciones que aproximadamente durará 45 minutos, unos 15 minutos cada uno, y luego continuaremos con un intercambio con la sala, unos 30 minutos más, calculamos estar terminando más o menos 9 menos cuarto esta iniciación del simposio. Bueno, ahora a las cosas. Muchas gracias, Claudia. Le doy la palabra a Jorge Cantor, analista con función didáctica de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, licenciado en Psicología Clínica, doctorado en Psicoanálisis y máster en Educación por la Universidad de Harvard. En la Sociedad Peruana es actualmente director del instituto, presidente, secretario científico 2 veces, director del instituto y el más pesado de todos, tesorero. ¿Cómo? Fue editor de la sección Vórtice de Calibán, es actualmente, y liga a COWAP con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ha escrito capítulos en libros, publicado en revistas, representante latinoamericano del directorio de la IPA en el Comité de Presupuesto y Finanzas. Mira vos. Bueno, le damos la palabra a Jorge. Si no, el poder del dinero. El poder del dinero. Buenas noches, es una gran alegría para mí estar acá. Quiero empezar agradeciéndole a Mirta por la invitación y a Claudia por haber aceptado la invitación que me hicieron. Y por cierto, estoy muy honrado de participar con ustedes dos en esta mesa.
Y vamos a ver, bueno. Entonces, el tema que me han pedido que hable sobre el poder, su relación con la subjetividad de la época. ¿Qué es el poder? Podríamos decir, parafraseando a un juez estadounidense, no sabría definir la pornografía, pero la reconozco cuando la veo. Algo parecido pasa con el poder. Y bueno, no les miento si les digo que en los 25 años que tengo de psicoanalista nunca he sufrido tal bombardeo de ideas al pensar cómo afrontar estos 10 minutos o 15 minutos asignados para mis frases disparadoras. Como ven, un subtexto militar acompaña esta oración. Desde que recibí la invitación a mediados de agosto, no he dejado de pensar en el tema y me he mantenido en estado de alerta. Entre las varias cosas que consideré plantearles, estuvo la situación política actual peruana, hablarles del reciente suicidio de Alan García y la publicación hace muy pocos días de sus así tituladas metamemorias, y donde lo que escribe con respecto a su padre es sumamente interesante, psicoanalíticamente hablando, para entender cómo él subjetivaba la ley paterna. O hablarles de la pérdida del poder de todos los expresidentes peruanos, presos por asesinato como Alberto Fujimori o enjuiciados por coimas y beneficios ilícitos como su hija, sin ir más lejos, 5 más. Antes de ayer, detuvieron a César Villanueva, ex primer ministro del presidente actual, Martín Vizcarra. Paradójicamente, o no, según se vea, fue él quien orquestó la presión para la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por los mismos cargos que ahora a él lo detienen. En estos meses he revisado varias perspectivas psicoanalíticas sobre el poder. Por ejemplo, fue de mucha utilidad Calibán, vaya esto con una propaganda, con el número dedicado al poder, donde Mirta y Bernardo han publicado sendos artículos. No pude conseguir precisamente el número de revista que no lo busqué, pero encontré algunas referencias. Mi colega Jorge Bruce publicó en el 2013 un libro sobre psicoanálisis, poder y subjetividad. Damin Volcan, Marcelo Viñar, Max Hernández, Jessica Benjamin, Ethel Persson, entre algunos de los psicoanalistas que he consultado. También leí para la ocasión al politólogo peruano Farid Cajat y su libro publicado este año, El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. Y de Steven Levinsky, Cómo mueren las democracias. Tantas perspectivas y tantas otras posibilidades para abordar el tema, el poder y sus campos de influencia. ¿Por dónde empezar? Me preguntaba. Finalmente, ayer me decidí a empezar recurriendo a Fabio Herman, quien arrancó así la conferencia con la que inauguraba el primer Congreso Peruano de Psicoanálisis. Diré yo ahora, como él entonces, cito, después de sopesar todas las alternativas, he decidido empezar diciéndoles la verdad. Cierro cita. Y la verdad es que estoy tan preocupado con esta presentación, que si estoy tan preocupado con esta presentación es debido a que tiene un significado remarcablemente especial para mí, casi como la oportunidad de finiquitar una experiencia que se inició hace más de 50 años cuando hablé, probablemente por primera vez, con seguridad la última, ante un público enteramente argentino, en una institución argentina. Dice el vals, todos vuelven a la tierra que nacieron, todos vuelven al rincón de donde salieron. Sucedió en el patio interno reservado para las ceremonias y los días de lluvia del Colegio Primario Cornelio Saavedra, en la calle Cangallo, a 2 cuadras de Pueyrredón. Es que yo, al igual que ustedes, soy argentino. Me parece recordar que el tema de la ceremonia ante el auditorio lleno del colegio fue Sarmiento, el más grande entre los grandes, gloria y loor, honra sin par. Se trata sin duda de un recuerdo pantalla, el estar parado frente al auditorio, estremecido y con el piso moviéndose, frente a la fuerza gravitacional de la masa humana presente. Alguna reflexión sobre qué es el poder y cuál es su relación con la subjetividad de cualquier época
debería poder encontrarse en este pedazo de mi historia personal. La apreciación mental de un niño de 9 años y los héroes nacionales, los modelos a los que se debe admirar, se le da admiración, los mitos, los respetos, los fervores, la ideología que forja nuestra relación con la sociedad y sus conjuntos en la esfera del poder. Hoy, frente a ustedes, la tarea es enhebrar el poder con la subjetividad. Entre ese niño de 9 años y quien les habla ahora, ¿cuántas cosas se han formateado en mi forma de ver el mundo? Las costumbres, prácticas, usanzas, rutinas vinculadas al ejercicio del poder que hacen la diferencia entre un peruano y un argentino. Aunque dicen que en estos días mudarse en Latinoamérica es como cambiar de camarote en el Titanic. Pero dejemos para el final la actual Latinoamérica, esta cintura intranquila del sur. Dos cosas me impactaron sobremanera al llegar al Perú hace más de 50 años. Por un lado, la discriminación racial y por otra, el poder de la religión. Son cosas que vi con muchísima más claridad de lo que las había podido percibir en mi endogámica vida en Buenos Aires en los 60. No dudo que si me hubiese quedado en este país, también hubiese tomado conciencia de la envergadura del problema. No escojo inocentemente esta palabra ni el verbo de este paréntesis. Una nota. La dimensión del poder se entrelaza con las pulsiones libidinal y tanática. Otra nota. ¿Por qué Freud no categorizó la dimensión del poder, aunque se refiere permanentemente a ella? Pulsión de dominio, tótem y tabú, el hecho de Roca, el problema con el masoquismo, obviamente por qué la guerra, el porvenir de una ilusión, el bienestar en la cultura, en el Moisés y en tantos lugares más. Creo que la ruptura y desprecio posterior a Alfred Adler tuvo mucho que ver en su negativa a abordar directamente el tema. En fin, la cuestión racial, hablando de mi experiencia en el Perú, está muy bien explicada, como no podría ser de otro modo. Después de todo, ganó el Nobel por Mario Vargas Llosa en su novela autobiográfica El pez en el agua. Cito. En la variopinta sociedad peruana, y acaso en todas las que tienen muchas razas y astronómicas desigualdades, blanco y cholo son términos que quieren decir más cosas que raza o etnia. Siempre se es blanco o cholo en relación a alguien, porque siempre se está mejor o peor situado que otros, o se es más o menos pobre o importante, o de rasgos más o menos occidentales, o mestizos, o indios, o africanos, o asiáticos que otros. Y en toda esta selvática nomenclatura que decide buena parte de los destinos individuales personales, se mantiene gracias a una efervescente construcción de prejuicios y sentimientos. Desdén, desprecio, envidia, resentimiento, admiración, emulación, que es muchas veces, por debajo de las ideologías, valores y desvalores, la explicación profunda de los conflictos y frustraciones de la vida peruana. La mayoría de las veces es inconsciente, nace de un yo recóndito y ciego a la razón. Se mama con la leche materna y empieza a formalizarse a partir de los primeros bajidos y balbuceos del peruano. Cierro comillas. En el proceso de socialización, los peruanos están capacitados para reconocer y ocultar al mismo tiempo las diferencias raciales.
que ni siquiera podemos sospechar. Y la religión, sigue Lacan, dará sentidos a las pruebas más curiosas, esas en las que los propios científicos comienzan a experimentar un poquito de angustia. La religión les encontrará sentidos truculentos. Basta ver cómo interpretan hoy, cómo se actualizan. Y sigue. Pero ya verá que curará a la humanidad del psicoanálisis, a fuerza de ahogarlo en el sentido religioso, por supuesto. Se logrará de esta manera reprimir este síntoma, el psicoanálisis. ¿Entiende?, le dice Lacan. ¿Se le prendió una lucecita en sus entendederas? Bueno, sí, ya se me va a estar acabando el tiempo y mencioné que iba a decir unas palabras respecto a la serie de acontecimientos que nos revelan el ominoso retorno de la derecha radical de vuelta con niveles significativos de respaldo social a nivel mundial. El auge de los movimientos evangélicos y su participación directa en la política en Latinoamérica, junto a los grupos conservadores de la Iglesia Católica, son parte de este fenómeno y de la lucha que estamos perdiendo, por decirlo simplemente, frente a la estupidez humana. Como lo demuestra el mundo actual, ya lo decía Napoleón Bonaparte, en política la estupidez no es un impedimento. Este tema, la estupidez humana, fue motivo de un diálogo organizado por Moisés Lesmelich hace unas semanas, donde Andrés estuvo, en Lima. Hungría, Polonia, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Bolivia. Mundialmente la marea está cambiando y la pregunta es hasta dónde va a llegar. Muy bien, hasta aquí llego yo. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a Bernardo Tanis, psicoanalista presidente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis San Pablo, PhD por el Núcleo de Psicoanálisis de la Universidad de San Pablo, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de San Pablo y profesor del Instituto de Psicoanálisis. Fue editor de la Revista Brasileña de Psicoanálisis, director de Comunidad y Cultura de FEPAL, secretario adjunto del Instituto de Psicoanálisis, profesor supervisor de curso de especialización en teoría psicoanalítica de la Universidad de San Pablo. Y del curso de especialización en psicoanálisis con niños en el Instituto CEDES Sapiente, del cual fue coordinador. Autor de los libros Memoria y Temporalidad, sobre lo infantil en psicoanálisis, Circuitos de la soledad entre la clínica y la cultura, y organizado por Magda Curi, de Psicoanálisis en las tramas de la ciudad. Y con Eliana Rayé, de Roussillon, en América Latina, editorial Blucher, así como artículos en diferentes publicaciones. Bernardo, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer la invitación de Mirta y de Claudia para poder estar con ustedes hoy. Bueno, soy más un argentino fuera Argentina, ¿no? Estoy en Brasil hace más o menos 40 años, ¿no? Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. No es la primera vez que estoy aquí en APA y me siento muy honrado de estar en esta mesa y poder conversar sobre un tema que me parece que es fundamental y justamente, como Claudia tal vez dijo, se va actualizando en cada generación de formas particulares, ¿no? Me identifico mucho con las cosas que Jorge trajo. Creo que todos nos identificamos con ciertas cuestiones del momento que vivimos en América Latina y quiero contarles algunas cosas sobre la cuestión del poder en este momento, enfocarlo dentro de algunas cosas que vivimos en Brasil. Es interesante, no había pensado comentar eso, pero tu recuerdo infantil me evocó un recuerdo infantil que hacía tiempo no recordaba, que cuando yo era chiquito, acá en Buenos Aires, mi abuelo tenía unos cuadritos con las fotos de los presidentes de Israel y yo, chiquitito, abajo de los presidentes. Y un amigo me dice, bueno, vas a tener que ser presidente de alguna cosa, por lo menos de la Sociedad de Psicoanálisis. Entonces, bueno, no sé si, y ahora vamos a hablar del poder, ¿no? Bueno, entonces, gracias Jorge, me hiciste acordar. Bueno,
La idea no es hacer una exposición muy larga, sino colocar algunos puntos para que podemos conversar y dialogar. Puede ser que en muchos momentos me aparezcan palabras en portugués, es porque ya estoy hace mucho tiempo en Brasil y las lenguas se mezclan, ¿no? Hay una hibridez. Quería empezar con un epígrafe de Dostoyevsky, que para mí me ayuda mucho a entender algún cierto vértice en torno a la cuestión del poder. Dostoyevsky dice lo siguiente: no hay una preocupación más constante y torturante para el ser humano que, estando libre, encontrar rápidamente a alguien a quien someterse. ¿No? ¿No? Es curioso, ¿no? Porque es como que introdujera una paradoja, ¿no? De la libertad insoportable y la necesidad de someterse, de ser dominado. Me parece que hay Dostoyevsky es muy freudiano, ¿no? En relación a ese tema, y yo creo que es un punto de entrada interesante para discutir el tema del poder. Lo que me propongo es localizar algunas encrucijadas, regiones de subjetividad y de vida colectiva en las que podemos encontrar algunos elementos para pensar el poder y su entrelazamiento con el malestar contemporáneo y sus efectos en nuestras vidas. La complejidad del tema se refiere a la condición humana y a las diversas formas en que las relaciones de poder están presentes en las experiencias, las prácticas discursivas, los modos de producción y en las relaciones internacionales. Voy a intentar abordar el tema e intentar enfocarme en una perspectiva psicanalítica y más al final, si no de tiempo, ¿no? Cuando voy hablando, tal vez después en la discusión, en el pensamiento de algunos pensadores de la cultura y de la política contemporáneos, que me parece que es importante y fundamental, porque no creo que ningún campo hoy de conocimiento pueda pensar el poder exclusivamente, ¿no? No solo no hay una teoría psicanalítica única, pero ni todas las teorías psicanalíticas juntas dan cuenta de la problemática del poder, me parece, en nuestros días, ¿no? Yo había pensado en un cierto orden, pero resolví también subvertir ese orden porque la situación específica que vivimos hoy en Brasil y una discusión que tuve en un panel en Brasil hace un mes y medio, se enfocó en torno de la cuestión poder y violencia. Y después voy a retornar a elementos más básicos del psicoanálisis, pero quería introducir con una cuestión muy fuerte en torno de la cuestión poder y violencia y de lo que vivimos en este momento. O sea, poder no necesariamente se da como ejercicio de violencia, ¿no? Hannah Arendt inclusive decía que es cuando el poder no consigue legitimarse más, recurre a la violencia. O sea, hay una inversión que ella propone. Pero lo que nosotros vivimos es una tentativa de afirmar el poder a partir de la violencia, ¿no? Jorge comentó la cuestión de las derechas en América Latina, ¿no? Las derechas radicales. ¿Y cómo se manifiesta esto, ¿no? Es que el sentimiento de impotencia será superado por quienes consideran que tienen derecho a ejercer la violencia. Claro que hay insatisfacciones sociales y políticas en todos los lugares, pero ¿cómo funciona estos grupos? Son grupos que vampirizan la revuelta, el sentimiento de revuelta, ¿no? Lo toman para sí y se apropian como forma de poder para capitalizar esto. El ejercicio de poder de esta forma violenta va creando en el tejido social una brutalización de las relaciones sociales. O sea, la lógica del odio y de la confrontación, de la bipolaridad, ¿no? Toma cuenta de las relaciones en las redes sociales, en las familias, las relaciones con amigos, en las instituciones, en las escuelas, en todos los espacios públicos. La idea es que el liderazgo o la lideranza estaría siempre arriba de la ley, por encima de la ley, ¿no?
Entonces estos líderes se colocan como que están encima de la ley. ¿Por qué? Dentro de la idea de lo que Jorge mencionaba, ¿no? El fin de las democracias, o sea, la fragilidad del sistema democrático es traída como, no como algo a ser mejorado y reforzado, sino como algo que tiene que ser superado. ¿Pero superado cómo? Pero un ejercicio de un poder autoritario. Bueno, y una última cosa, son algunos apuntamientos sobre este tipo de uso del poder. Este poder implode los vínculos de solidaridad, ¿no? Entre las personas, ¿no? Busca crear formas de desconstruir cualquier posibilidad de solidaridad, sea solidaridad comunitaria, sea solidaridad ecológica, sea solidaridad entre naciones, ¿no? Hay una idea de poder implodir cualquier posibilidad de vínculo, ¿no? ¿Esa palabra quiere decir que impide? No, implodir los hace explotar, los implosiona, ¿no? Y junto con esa implosión también trabaja de modo muy sistemático, ¿no? Para tornar invisible las múltiples formas de existencia. Va de encuentro también a lo que Jorge dijo sobre los cholos, ¿no? O sea, toda la diversidad humana, diversidades de género, diversidades raciales, que en Brasil son muchísimas, también en relación a los indios, a las comunidades indígenas y todo eso tiene que ser eliminado, ¿no? La sociedad no puede ser una sociedad de diversidades o de diferencias, ¿no? Entonces, se retoma la idea de nación, una nación que no es porosa, que no trabaja con el tema de fronteras, que las propuestas del próximo Congreso de FEPAL, ¿no? Elimina la porosidad, elimina la cuestión de lo mismo y el otro. Entonces, es un poder que asume toda una connotación que yo ni en mis peores pesadillas imaginaba que íbamos a volver a vivir y que hace acordar, no que yo lo viví en esa época, pero los relatos que tenemos de los años 30 en Europa, en Alemania, ¿no? De una cuestión fascista que se trae como un ejercicio de un poder neoliberal, pero en el fondo afecta las costumbres, ¿no? Entonces, las nenas se tienen que vestir de rosa, los nenes se tienen que vestir de azul. Es una retomada del binarismo de la sexualidad. En fin, es todo un ejercicio de poder montado para esta forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? O sea, esto nos penetra visceralmente en nuestro cotidiano. Yo tuve una experiencia, mi mujer vino conmigo, viajamos, y hoy yo venía en el taxi, no acá, de San Pablo para el aeropuerto en San Pablo, y vi que me empecé a sentirme contento. Digo, estoy contento porque vengo para Argentina, porque voy a encontrar amigos acá en APA, a mi familia, o porque estoy saliendo de San Pablo, ¿no? Y cambié de camarote, pero por lo menos el tránsito me hacía bien, ¿no? O sea, no tenía la ilusión, la perdí hace tiempo, pero el tránsito ya me hizo bien, ¿no? Bueno, entonces, quiero tocar, yo hice una lista así tal vez de 5 puntos que me parecen que pueden ser interesantes para discutir la cuestión del poder y las cuestiones de cómo psicanalistas podemos trabajar o venimos trabajando en torno de estas cuestiones, ¿no? Y recordarles una cosa tal vez tan básica, que cuando Freud dejó la hipnosis, ¿no? Justamente la dejó porque no quería ocupar ese lugar, entre otras cosas, el lugar de poder y el poder de la sugestión, ¿no? Cuando pasa a trabajar con la transferencia, es decir, hay una modificación y en otros momentos, por ejemplo, deben conocer la nota de rodapié de Freud en el Ego y Luigi, cuando Freud dice que podríamos usar de la fuerza sugestiva y del poder del analista en la transferencia, pero esto no lo podemos usar, porque esto iría contra la ética del psicoanálisis. Entonces yo creo que Freud habló mucho sobre el poder, ¿no? Habló en diferentes momentos
en diferentes formas. Creo que con Tótem y Tabú fue uno de los que creó por lo menos una matriz y vectores muy importantes para pensar el tema del poder. Después, claro, malestar en civilización y textos que vinieron, psicología de las masas, en fin, una serie de trabajos importantísimos. Bueno, Claudia mencionó la cuestión del dominio. Entonces en el psicanálisis, Freud en varios momentos, en Introducción al Narcisismo, en Más allá del principio del placer, en los 3 ensayos, habla siempre de esa dimensión tanto de la pulsión del dominio como del dominio del aparato psíquico sobre la pulsión. O sea, el aparato psíquico de alguna forma nace, ¿no?, como un aparato que puede de alguna forma contener la intensidad pulsional, ¿no?, sin el cual estaríamos en un estado caótico, ¿no? Y esto conduce a problemas, creo que técnicos en psicanálisis muy importantes, ¿no?, porque hablamos tanto de la cuestión hoy del goce o de las cuestiones de simbolización, y sabemos que hay en psicanálisis a veces un exceso de tentativa, entre comillas, ¿no?, de una cierta casi que domesticación de lo que no puede ser domesticado, ¿no? O sea, el hecho que el aparato psíquico nazca como un aparato de dominio sobre las intensidades, dominio sobre las intensidades no quiere decir tornarlas morno, como se dice. ¿Cómo? Aplanarlas, ¿no? O sea, es cómo poder dejar que esto tenga espacio. Entonces, vean que en el psicanálisis la cuestión del poder y el poder en la transferencia me parece que está permanentemente presente. Y eso, esa idea de dominio aparece en la cuestión de relación a los impulsos, pero también en relación a lo que uno puede pensar que es el ejercicio del poder o del dominio sobre el otro, ¿no? Eso, y yo creo que los psicanalistas tenemos mucho a ofrecer a la gente que trabaja con educación, en comunidades, o sea, ¿qué es educar diferentemente de disciplinar? Con esa idea de disciplinar, tal vez hacemos un puente con Foucault y las otras formas de poder, ¿no?, que no son más la forma de poder clásica, ¿no?, del poder del tirano o del poder absoluto, sino de ese poder que nos constituye, ¿no?, a partir de los discursos, de los modos de subjetivación. Me parece que es otro vértice fundamental para poder pensar el poder, y un vértice muy difícil, ¿no?, de trabajar, porque cuando tenemos el tirano, la figura representada, como Freud decía de las amenazas externas, es más fácil combaterlo o evitarlo, ¿no? Pero cuando está inserido en la constitución de nuestra propia subjetividad y estamos alienados de la propia subjetividad, es mucho más complejo esto, y me parece que Foucault trajo a muchos años un debate interesante para pensar eso. Después quiero señalizar algo de Agamben que me parece que complementa eso que Foucault dijo sobre el poder y que puede ayudarnos. Otro vértice que me parece importante es el vértice de la impotencia y de la culpa, ¿no?, para trabajar la cuestión del poder. Es el vértice que por el lado de la culpa retoma el tema de Tótem y Tabú, retoma el tema del asesinato, retoma la cuestión edípica, pero por el lado de la angustia social retoma algo que me parece que en los días de hoy es fundamental para pensar el poder, que es la cuestión del desamparo, ¿no? Cuando Jorge habló del triunfo de la religión y citó a Lacan, me parece que la religión triunfa, no quiero ser ni profeta, ya hablamos de la religión, en función de estas cuestiones que tienen que ver con el desamparo. O sea, cuando nosotros vemos la ascensión en Brasil de las iglesias evangélicas, ¿no?, en aproximadamente 30 años tenemos 40 millones de evangélicos en Brasil. Y el poder político que tienen, y el grado de submisión, ¿no?, de sumisión de las personas a estas figuras, es asustador y es impresionante.
¿no? Y el poder político que estos líderes evangélicos ganaron hoy en el Congreso, o sea, el número de diputados que tienen, la cantidad de gente que tienen, y que son los principales grupos que apoyan a Bolsonaro en Brasil y apoyan la derecha más radical, dándole un sustrato en el campo de las costumbres, o sea, proponiendo que la tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Que los dinosaurios fueron una invención, ¿no? Que existe una modalidad de familia y todo lo que no es esa modalidad de familia es degenerado, y por ahí vamos. Y lo dicen sin ningún pudor, ¿no? Tienen pudor para un montón de cosas, pero para esto no tienen pudor para lo que dicen. Bueno, entonces me parece que ese otro par, conciencia moral y sentimiento de culpa, me parece que es otro organizador importante para debatir la cuestión del poder hoy y cómo alguien se entrega, porque nos preguntamos cómo la gente se entrega irreflexivamente a ciertos poderes, ¿no? Otra cosa que vuelve, tal vez, y eso es importante, como una reflexión a partir de Tótem y Tabú. Siempre pensamos cuando hablamos de Tótem y Tabú la cuestión del pacto, ¿no? El pacto entre los hermanos y el tabú. Pero a veces nos olvidamos de la ambivalencia en relación al asesinato del padre primitivo y una cierta nostalgia de esta figura todopoderosa que fue asesinada, ¿no? Entonces, esto también, cuando pensamos en la derecha radical, en el fascismo, en estas figuras autoritarias, es como si la gente demandase un retorno, ¿no?, del padre de la horda. Y estos personajes casi caricatos que tenemos hoy en la política internacional se colocan en el lugar del padre de la horda. Es un poco diferente del populismo clásico, me parece, porque hacen una cuestión de no disimular, ¿no?, su vínculo con el pueblo, pero de ocupar el lugar de una figura autoritaria, ¿no?, y de vanagloriarse de ocupar ese lugar, ¿no? Entonces me parece que el psicoanálisis aquí también tiene mucho a decir si entendemos todo, si volvemos a trabajar Tótem y Tabú en esa perspectiva de la ambivalencia. ¿Me decís cuándo? 2 minutos más, 3 minutos. 3 minutos. Bueno, lo voy a transformar en 5, ya que vine de Brasil. Bueno, el otro punto me parece que es importante para también dialogarlo es el de los justicieros, ¿no? Hay una crónica, ustedes deben conocer, habrán leído algunos a Clarice Lispector, la escritora brasilera. Ella escribía crónicas en una época en el diario, en los años 60, y tiene una crónica que se llama Mineirinho. Yo escribí un artículo sobre eso que salió en la revista de Abdeva hace unos años, y es así, hay un chico que era un ladrón, se escapó, no sé qué, ¿no?, y la policía lo mató con 13 tiros. Y ella, 13 tiros. Y ella hace la pregunta, ¿por qué 13 tiros? Y ella va a discutir cada uno de los 13 tiros, pero es una crónica muy corta, pero lo que quiere enfocar es los justicieros. O sea, aquellos que van a ejercer un poder en función de una verdad o de hacer justicia, ¿no? Nosotros tenemos justicieros en lo de las instituciones psicoanalíticas, tenemos justicieros, ¿no? Tenemos justicieros en todos los contextos sociales, ¿no?, que en el fondo dicen, la ley, las instituciones son incapaces de promover justicia, ¿no? Yo la puedo hacer. Ahora, Clarice Lispector, que no era psicanalista, decía que cada uno de esos justicieros ejecuta un crimen que hacía mucho tiempo lo tenía escondido dentro de sí mismo, ¿no? Entonces me parece una cuestión fundamental también para tratar el poder. Bueno, por último, quería apenas nombrar 3 autores que me parece que a mí me ayudan a trabajar y a pensar tanto institucionalmente como clínicamente la cuestión del poder. Son, por un lado, Judith Butler en algunas cuestiones, en otras no tengo acuerdos, pero en algunas me parece que apunta a cuestiones muy interesantes sobre el poder. Agamben me parece que
trae una idea central para nosotros psicanalistas, central, que es la idea de dispositivos y de profanación. No sé si ustedes conocen esa idea. Muy resumidamente, en 2 palabras, los dispositivos son como regiones, ¿no? Donde en nuestra cultura ciertas áreas de la subjetividad se encuentran cercadas de alguna forma, caracterizadas, ¿no? Pueden ser dispositivos institucionales, verbales, discursivos, ¿no? Ahora, estos dispositivos, ¿no?, transforman y se apropian de ciertos aspectos de la realidad. Y él va a usar el ejemplo como en la Edad Media ciertas relaciones, la religión se apropió de ciertas áreas de la subjetividad. Y lo que él propone es la idea de profanación. ¿Qué es la idea de profanación que Agamben nos trae? Es la idea de poder penetrar en los dispositivos para desconstruirlos y liberar para los sujetos, ¿no?, una propia autonomía frente a la construcción de su propia subjetividad. Entonces me parece que es una idea importante, tanto en el campo institucional o cuando los analistas salimos un poco para fuera, hablar en otros espacios y en otros campos. Y otra autora que me parece importante es Chantal Mouffe, es una politicóloga y filósofa francesa. Ella fue mujer de Ernesto Laclau, tal vez Ernesto Laclau ustedes conozcan más, que escribió sobre populismo y todo. Y ella tiene una idea muy importante, que es cómo transformar al enemigo en adversario, ¿no? O sea, la derecha radical nos convida sistemáticamente a una polarización y al odio, ¿no? O sea, Chantal Mouffe va a decir que tenemos que hacer un trabajo en la dirección de transformar al otro, al diferente, al que no estamos de acuerdo, en un adversario con el cual podemos tal vez discutir, discordar, ¿no?, entrar en conflicto, pero no necesariamente buscar eliminarlo. Entonces me parece que son algunas posibilidades, por lo menos que introducen un elemento de esperanza y de acción, ¿no?, en la posibilidad de cómo trabajamos con esto cuando el psicoanalista se ve convocado hoy en día, no solo en su clínica, pero en esto que Claudia dijo y que venimos haciendo, me identifico mucho con unas posturas de Claudia en relación a la vida institucional, de salir para afuera de la propia institución, ¿no? ¿Y cómo salimos? ¿Con qué discurso salimos? ¿Con qué herramientas salimos? No solo las herramientas clínicas que se transformaron, pero las herramientas de análisis y discursivas, cómo podemos salir para discutir estos temas en otros contextos. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, invitamos a Lía Ricón, un brevísimo, médica psiquiatra y psicoanalista didacta de la APA, profesor titular consulta del Departamento de Salud Mental de la UBA, profesor titular de la Universidad de Favaloro, directora del curso de médicos psiquiatras de la UBA. Lo otro no. Bueno, Si querés decirlo. yo escribí algo muy cortito, pero con la idea de no dispersarme, como me pasa habitualmente. Pero no puedo evitar hacer algún comentario a lo que dijeron los preopinantes, como se dice en los grupos, que es con respecto a la necesidad de someterse, esa frase de Dostoyevsky que es maravillosa y que tiene que ver también con la religión eterna. No hay cómo salirse de la religión. Yo he pasado por 3, ya lo he dicho alguna vez. Primero fui católica, después fui protestante, después fui comunista, así que ya no me agarran más. Pero de todos modos, lo que es importante, hay otro autor que no me acuerdo ahora cómo se llama, que habla de la necesidad de someterse, que es todo un discurso precioso, porque realmente la posibilidad de someterse que dan las religiones nos quita responsabilidad. Entonces, bueno, cualquier cosa antes que sentirnos en esta desprotección y esta vivencia de absoluta soledad que tenemos, ¿no? El pobre Homo sapiens con la conciencia que adquirió lamentablemente
se encuentra en el mundo en una posición sumamente difícil que la trata de solucionarla a través de fundamentalmente de las religiones, ¿no? Que son un gran invento y que realmente ayudan mucho a mucha gente. Lástima que son mentiras, pero de todos modos este auge del protestantismo era algo que ya lo hablábamos pensando, cuando yo era protestante, pensando que estaban en esa tranquilidad porque era minoritaria. Si llegaba a ser mayoritaria, iba a ser peor que el catolicismo porque es mucho más dogmática, ¿no? La Biblia es mucho más dogmática. Bueno, y otra cosa, bueno, lo primero era agradecerle, a mí me invitó Mirta acá a hablar, no fue Claudia no me quiere. Entonces, no puedo con mi genio. Entonces, lo que dijo Claudia es que quería ver la perspectiva desde la que hablamos. Bueno, mi perspectiva es la del monismo ontológico y la del evolucionismo. Digo esto porque a mí me importaría poder rastrear el poder desde la etología, ¿no? El macho o la hembra de los mamíferos, o el macho alfa o la hembra alfa, utilizan el poder para merecer la copulación con todas las hembras o el derecho a comer primero. ¿Se entiende? Es claro eso. Ahora, ¿qué pasa con nuestra especie? ¿A dónde apunta nuestra ansia de poder como Homo sapiens? Nos imaginamos con cierta distancia y con cierta burla a las escenas de nuestros parientes animales, ¿no? Tal vez subsisten algunos aspectos. Por ejemplo, hay mujeres que se excitan con hombres de poder. Les encantan los hombres que tienen poder o que tienen dinero. Bueno, esa podría ser alguna semejanza con nuestros parientes primates. Sí. Bueno, desde la modesta posición de una profesión minoritaria como la nuestra, parecería que el poder sirve para aumentarnos la responsabilidad sobre los resultados de alguna gestión, pensando, por ejemplo, en una partida de ajedrez, en jugadas que den jaque mate a algún adversario con alguna habilidad que, bueno, tomando lo otro que se dijo, podríamos, en vez de transformarlo en enemigo, transformarlo en un adversario, ¿no? Pero bueno, serían posibilidades. Tendríamos que pensar en otros objetivos más acordes con nuestra sofisticación, ya que adquirimos esta corteza prefrontal, orgullo de los primates, ¿no? Y podemos mediatizar los aspectos relacionados con nuestro cerebro reptil y con nuestro cerebro límbico, porque nos avergüenzan un poco, pero ahí andamos con los tres cerebros todo el tiempo. Y yo que trabajo mucho en docencia y en las características de una primera entrevista, bueno, ahí están los tres cerebros, los del que hace la entrevista y los del que consulta. Tal vez tenemos la fantasía de poder lidiar con todos los obstáculos y operamos, esto es lo que a mí me parece muy, muy complicado, operamos un traspaso de categorías desde el espacio al tiempo. Esto tiene que ver también con la fama, ¿no? Si conseguimos ser famosos en el tiempo reducido en el que a través del poder, aquello sobre lo que teníamos poder fue primero en el mundo y nos hace primeros en el mundo, por ejemplo, pensemos en algo actual, Google. Google tiene el 86% del mercado mundial. Entonces, bueno, capaz que es eterno Google, ¿no? La fantasía de cada uno de nosotros es un traspaso de categorías que tiene que ver con que si somos poderosos y famosos, capaz que somos eternos. Porque realmente, tal como yo lo veo, las religiones y todo esto que hacemos para vivir tiene que ver con que no solo
no nos adaptamos a la bipedestación. Todavía tenemos problemas de columna, me lo van a contar a mí en este momento. Sino que no aceptamos que somos mortales. Nos sacaron de la inmortalidad. Cuando hacemos nacer un chico, lo sacamos de la inmortalidad y nadie acepta racionalmente, yo sé que me voy a morir, pero no me vengan a contar semejante pavada de que el mundo va a estar sin mí. No. Bueno, sacamos de esa condición que no sabíamos que teníamos. Aquí habría que mencionar otro autor que es el que la tiene clara a esta situación, que es Unamuno. Unamuno dice: cuando me muero yo. Y a otra cosa, no hay nada más. En el sentimiento trágico de la vida y de los pueblos, capítulo 2, dice: ¿por qué quiero saber de dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde viene y a dónde va lo que me rodea? ¿Y qué significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí? Y si muero, ya nada tiene sentido. Y hay 3 soluciones. O sé que me muero del todo y entonces la desesperación irremediable, o sé que no muero del todo y entonces la resignación, o no puedo saber ni una cosa ni la otra y entonces la resignación desesperada o una desesperación resignada y la lucha. A mí me parece que esta cita de Unamuno es maravillosa para, bueno, entender que cuando me muero toda. El dicho en términos más argentinos. Otro modo de acercarnos al tema del poder es la política. No es nuestro tema, pero creo que algo podemos decir. A mí me llamó mucho la atención en el año 2002 que apareció un texto que yo cito siempre, que me pareció sumamente ilustrativo, que es John Holloway, 1947, abogado, sociólogo y filósofo, nacido en Dublín y asociado al movimiento zapatista de México, donde vivió desde 1991. Estuvo en la Universidad de Edimburgo y escribió un texto precioso que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Qué disparate, ¿no? Bueno, este autor sostiene que la posibilidad de la revolución está no en la toma del Estado, sino en los actos diarios de rechazo y reorganización contra la sociedad capitalista, que él llama antipoder y que diferencia del contrapoder. Lo que interesa para Holloway y para nosotros son distintos aspectos del poder, fundamentalmente 2. Por un lado estaría el poder sobre, power over en inglés, el cual es aquello que domina y subyuga la posibilidad creativa humana. El poder sobre es el que le interesa aplastar al otro y evitar su desarrollo. El otro es el poder hacer, es decir, poder sobre y poder hacer. El poder hacer es el que posibilita la potencia creativa humana. En otros tiempos se entendieron como potencia y potestas. La propuesta de Holloway consiste en liberar el poder hacer de su existencia autonegada o reificada en la forma de poder sobre. Es decir, tener bien clara la discriminación, porque estamos acostumbrados a pensar que el poder es siempre poder sobre, porque nos ha caído como un zapato militar sobre la cabeza, ¿no? Pero hay otras posibilidades de entenderlo. Holloway entiende la existencia del poder sobre como producto histórico de los modos de producción de las sociedades de clase. Esta es la razón principal por la que argumenta que el Estado, como poder sobre, es una forma capitalista de dominación. Por lo tanto, incapaz de convertirse por medio de una revolución. Por eso es que cambiar el mundo sin tomar el poder. Por el contrario, sostiene que el Estado...
Por el contrario, sostiene que el Estado es una organización nada neutral, cuya función básica es la posibilidad de no implementar un poder sobre para someter al otro, sino la de un poder a ser creativo que permita un desarrollo autónomo. Bueno, un ejemplo de la experiencia cotidiana, ¿no? Cualquiera de nosotros, si está en una institución y le piden que haga algo, dice, tenle mando, si no, no puedo hacerlo. A mí no me gustan los trámites, ni me gustaba ser profesora de nada, pero como quería implementar mi propio modelo de enseñanza, tuve que ser jefa de servicio y profesora, porque si no, no podía, porque el titular me aplastaba la cabeza y con el poder sobre no me dejaba hacer lo que yo quería. Es decir, con lamentable frecuencia ocurre que el mando desarrolla una perversión del poder, que es el autoritarismo. El autoritarismo es una perversión del poder. Implica el ejercicio de un mando arbitrario, sin autoridad. Lo aclaro con un ejemplo. Un científico que trabaja en un tema tiene autoridad. Si yo tengo una infección, voy a ver a alguien como Estamburiano que haya estudiado con él. El general tiene mando, no tiene autoridad. Por esto, en otra época se veía que cuando hay una guerra, los generales se ponen simpáticos con los soldados. No vaya a ser que por error se escape un tiro, ¿no? Porque el general tiene solo mando, no tiene autoridad. En términos simplistas y erróneos, podemos decir que el vector de la autoridad va de abajo arriba. Tamburian tiene autoridad porque hizo cosas por todos nosotros, estudiando las infecciones y siendo un especialista importante. En cambio, el mando es poder sobre, va de arriba para abajo. A modo de síntesis, puedo decir que el poder está fuertemente relacionado con el desplazamiento entre las categorías de tiempo y espacio. La necesidad del poder sobre alude a creer que si hoy, espacio, tengo poder para subordinar y dominar, eso se traslada al tiempo y mi recuerdo, y entonces reemplazo fantasía de estar yo mismo en el futuro. Entonces, esto es lo que es un aspecto muy dramático del poder, es esto. Si domino ahora con la astucia, el soborno y la fuerza, como decía, eso lo aprendí en el colegio secundario. No sé quién era que dominaba con la astucia, el soborno y la fuerza, y a mí me encantó, me quedó para siempre. Bueno, entonces, al pueblo amado, y esos discursos del pueblo amado con brazos abiertos histéricamente, entonces voy a ser eterno. Pero no, me muero lo mismo. Otro ejemplo muy importante es el del tema que está muy presente en este momento, que es el del abuso sexual infantil. El abuso sexual es secundariamente sexual. El primer abuso es el abuso de poder sobre el chico. Porque, ¿por qué no se puede confesar? No se puede confesar porque el 90% de los abusos sexuales infantiles están en el seno de la familia. Y esto en la época, no hay nadie acá de los que discutíamos en la época que yo estaba en la Comisión de Ética. El analizado no puede denunciar el abuso sexual del analista. Los abogados dicen es una situación de dos adultos. No, mi alma, la transferencia no hace que sea una relación entre dos adultos, entonces no se puede denunciar. También, bueno, tenemos los ejemplos muy claritos, ¿no? Los curas pedófilos del cardenal Newman, Malenchini, un último sobre un colegio católico italiano que abusaba sobre chicos sordomudos, es un horror. Bueno, entonces, ¿qué hay ahí? Primero, poder. Yo diría que casi lo sexual es una parte del abuso, pero es una parte del abuso porque hay una
intromisión en el cuerpo que no es conocido por nosotros mismos y que entonces este intruso lo despierta y lo despierta para su propia gratificación, ¿no? Entonces es un ejercicio primero de poder, es un dramático ejercicio de poder. Bueno, se acabó. Gracias. Muchísimas gracias, Lida. Qué mesa, ¿eh? Bueno, tremenda. Claudia empieza. No, mientras va levantando la mano, que ya vi uno, no sé si van levantando para que Eduardo los registre, uno fue Lutemberg. Perdón. Algunas frases son, si ustedes lo permiten, para poner en Facebook. No, hablando de poder. Por ejemplo, mudarse en Latinoamérica es cambiar de camarote en el Titanic. Eso me encantó. Esa es una frase gloriosa. ¿No es tuya? Bueno, pero no importa, podemos decir de quién es o decir que se dijo. Bueno, no importa. Autor anónimo citado por Jorge Cantor. Impresionante toda esta visión que nos han dado, tú la visión del Perú tan racista, bueno, posiblemente toda Latinoamérica también, a veces no nos damos cuenta en el sector en que estamos, pero ahí donde has estado lo has vivido tan fuertemente, todo el tema de la religión. Hoy un joven me decía en análisis, ¿cómo me arreglo con el tema de la muerte si no soy religioso? ¿Qué otra, cómo? No tenía una alternativa para ofrecer. La verdad que envidio un poco a los religiosos, me decía, que creen en el más allá, o que se conforman, ¿no? La otra frase que yo pondría, bueno, puede no ser en Facebook si no les gusta, es esta que citaste de Dostoyevsky, de esta necesidad del hombre estando libre de buscar el sometimiento, ¿no? La necesidad de sometimiento que evidentemente tiene que ver, como contestó recién un poco Lía, con el desamparo, ¿no? Con el gran desamparo, pero hubo en general como una tónica de poder, salvo después lo que trajo Lía sobre el sobre y el hacer, negativo, ¿no? Una visión, digamos, del poder como algo que se ejerce negativamente, y pareciera que es indispensable, bueno, que ocurre, digamos, que hay poder donde hay diferencias, digamos, adulto-niño, por supuesto que va con responsabilidad, donde hay posiciones de mando, por ejemplo, ser presidente de la Asociación Psicoanalítica, hay responsabilidad aparte de poder. Y sobre todo eso, ¿no? Es decir, ¿cómo sería el tema, ¿no? En el caso de que pensemos la necesidad de un uso responsable del poder, o de no tomar el poder, o de un poder, como dijiste, de esta cita que vamos a luego buscarlo, sobre este hombre que habló de no tomar el poder y ejercer el poder sin tomar el poder, ¿no? Sí. El texto famoso de Holloway. Bueno, entonces, cambiar el mundo sin tomar el poder. Esta es otra frase que me pareció muy impactante, ¿no? Tomando una de cada una de las que dijeron. La del Titanic, la del desamparo, la de cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, no sé si hay inspiración para dialogar con los expositores. Jaime Lutemberg quiere poder hacer. Adelante. Bueno, después de haber escuchado el Google después de haber escuchado la síntesis de Google que se mandó Claudia, es mucho más fácil intervenir, ¿no es cierto? Bueno, quería comentarles que me impresionó muy gratamente la reflexión de los cuatro, porque Claudia empezó con sinonimias de poder y después los demás, los otros tres desarrollaron versiones autóctonas del poder localizado. Quiero decirles que lo que dijo Jorge Cantor a mí me resultó extremadamente familiar, ya que hace más de 15 o 20 años que voy a Perú, casi 7 veces por año, más o menos, 5. Creo que
puede resultar para alguien que no es peruano increíble imaginarse el chauvinismo y el desprecio que la comunidad, llamémosle, no auténtica, no autóctona, que es no auténtica, tiene sobre los cholos. Cuando yo llegué a Perú, a Lima, no podía entender cómo cholo es una mala palabra. Es un signo de el mayor desprecio. Como aquí puteamos, allá dicen cholo. Entonces, yo quería preguntarles al respecto a los tres. ¿Qué les parece a ustedes la revolución de prejuicios que está existiendo en Sudamérica también, en particular en Chile, respecto a la voz que toman los adolescentes para modificar el imaginario social de sometimiento? Parece mentira como en Chile, en la actualidad, fueron los adolescentes saltando las barreras simbólicamente de los subtes y no pagando, lo que iniciaron una protesta social que todavía sigue vigente en Santiago de Chile, donde las leyes dictatoriales siguen teniendo transformaciones adaptadas a la época que los adolescentes, digamos, están intentando revisar. O sea que acá hay un poder de los adolescentes que están hartos de vivir en el país que le ofrecemos los adultos para el futuro. Esta es una pregunta general. Quería decir además que respecto a lo que planteaba Jorge respecto a Perú, que esta subjetividad de cholo está muy aceptada, así como el decir en Perú que uno es rubio y que es como originario de Estados Unidos. En este momento, como lapsus insoportable, me olvidé la palabra, que en Perú lo llaman no, lo llaman como gringo, eso, gringo. La palabra gringo en Estados Unidos quiere decir rubio de origen americano y tiene una jerarquía opuesta a la palabra cholo en Perú. Entonces, es muy curioso que esta polaridad se haya como instituido en un país que, por otro lado, ha mostrado una especie de apertura a que un presidente japonés ejerza tanto tiempo el poder dictatorial. Son como variables locales que a veces me resultan misteriosas. Creo que lo más fundamental para mí es estudiar el lugar que tienen los adolescentes en las revoluciones. Sí. Aprovecho ahora, les vamos a dar la palabra para que cierren, porque si no, no vamos a cumplir con la hora. Pero aprovecho para decir que lo que me llamó la atención de las exposiciones y de la relación del poder con la subjetividad de la época y nuestra reflexión, es que está mucho más inmerso en la política que antes. Es decir, antes estaba más inmerso en cuestiones, bueno, omnipotencia, corrupción de dominio, es decir, pero la inserción del pensamiento político en psicoanálisis ahora es inevitable, y tanto es así que lo sentimos mucho los presidentes cuando se nos exige también políticamente expresarnos en unos o en otros sentidos, no solamente en cuestiones de salud, y a veces es complejo esto porque una institución no resume todas las ideas políticas homogéneas, ¿no? Pero hay una cuestión, digamos, ahora en psicoanálisis que tiene que ver con, bueno, con esta concepción de imaginar de la conexión con la política en nuestro pensamiento. Bueno, la verdad que excelente mesa, así que un gusto que hayan venido a expresar las ideas. A mí se me genera una paradoja o un imposible de resolver. Si como vos decís, Bernardo, estamos como preformados para la sumisión, ¿cómo hacer para
generar espíritu libertario sin someter. Y a mí esto me parece un sin salida, tanto a nivel de la subjetividad, desde un niño a un adulto, hasta dentro mismo de la política. Bueno, esta es la pregunta. Gracias. Gracias, Mirta. Damos un pasaje por la mesa. Bueno, yo le quería contestar primero a Lutemberg. Lo de Chile no es tan así, ¿eh? Chile es el camarote con mayor inequidad en Latinoamérica. No hay otro país con mayor inequidad en Latinoamérica. Entonces, la fantasía del progreso de Chile no lo es. De repente explotó y lo esperábamos. El problema es que el miedo es que aparezca en algunos otros países donde la inequidad es también muy grande, ¿no? En el nuestro no es tanta, por suerte. Habrá otras cosas. Y creo que la protesta de los adolescentes yo la entiendo más como una protesta contra los adultos, contra el mundo que les dejamos, el mundo terrible que les dejó, pero no es porque tengan una vocación, una especial vocación política, es porque no pueden soportar que los adultos les hayamos dejado este mundo tan cargado de inequidad fundamentalmente, ¿no? No entendí bien lo tuyo, es generar un espíritu tributario. Eso es lo que no entendí. Generar un espíritu libertario sin someter. Bueno, el sometimiento está en contra del espíritu libertario. No hay... Claro, bueno, por eso a mí me impresionó mucho el libro. Yo cité la frase nomás de Horowitz, pero el libro entero, él prioriza los movimientos populares desordenados, los movimientos horizontales, ¿no? Es decir, no pertenecen a un partido, no pertenecen a un grupo, sino que son, bueno, acá los hubo, solo que se arruinaron, pero los piqueteros fue un movimiento sin ninguna tendencia, sin ningún partidismo político, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, como a Claudia, cómo hablamos de política hoy. Si no, no había que hablar de política acá. No podemos menos, ¿no? Bueno, me gustó mucho escuchar a todos, me gustó mucho las cosas que dijiste y las preguntas me parecieron muy interesantes. Primero la de Mirta, ¿no? Me parece que tu pregunta es la pregunta de lo que hacemos en psicoanálisis, ¿no? O sea, es la pregunta psicoanalítica por excelencia, en la medida que la transferencia va colocando situaciones de sometimiento y hay un trabajo de no ocupar ese lugar de someter. Pero podemos ir más lejos, ¿no? Yo creo que un autor que viene trabajando eso bastante es Roussillon, cuando habla del traumatismo narcísico identitario y de las situaciones, para entrar un poco psicanálisis hard, ¿no? O sea, cuando habla de las situaciones traumáticas iniciales en la constitución del yo y del narcisismo, y habla de los procesos de clivaje, y él habla de una cosa muy interesante que es el retorno de lo clivado, como analogía al retorno de lo recalcado, pero que viene algo desde lo real, en ese sentido se asemeja con Lacan, y trae una cuestión que una de las salidas, él va a decir muchas salidas no simbólicas, una de ellas es el masoquismo. Y tal vez sea una de las cuestiones más difíciles en la clínica, ¿no? Cuando nos enfrentamos con ese deseo de someterse y el lugar que como analista ocupamos en ese proceso, ¿no? Para desconstruir. Me parece que son temas que merecerían una larga conversación del punto de vista clínico, metapsicológico, pero que son extremadamente importantes para pensar esa paradoja, ¿no? Como vos lo colocaste, que me parece que es importantísima, ¿no?
y que, como Winnicott decía, las paradojas no se resuelven, pero es para trabajar con ellas, ¿no? En relación a lo que Claudia comentó, que tal vez focamos más en el tema del poder sobre que el poder en términos de potencia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que yo dejo siempre para después esta cosa de los pensadores que nos ayudan a pensar lo transformativo, ¿no? Como Agamben, o vos trajiste Holloway, podríamos pensar la micropolítica de Deleuze y Guattari de otra forma, ¿no? Es decir, las salidas transformativas o en donde tenemos que ser más propositivos que reactivos, ¿no? Porque eso es un tema de política institucional, o sea, en mi institución durante mucho tiempo un grupo con el cual me identifico y el grupo que me ayudó a tornarme presidente y todo, en fin, siempre fue un grupo muy reactivo, ¿no? Y a mí me pareció que era fundamental salir de lo reactivo y entrar en lo propositivo. Y ahí se encuentra con esta línea que Lía trajo, ¿no? Del poder que propone, del poder que hace, ¿no? Dentro de las posibilidades y de los límites que hay, o a veces transgresivamente. Pero porque quedarse en la posición reactiva es melancolizar un poco la existencia, ¿no? Entonces me parece que es algo muy importante. Y por último, la cuestión que Lutemer trajo sobre la cuestión de la adolescencia, que es un tema que me interesa mucho y tengo trabajado. Yo creo que la adolescencia está en el centro de las problemáticas de la subjetividad actual, justamente porque el adolescente es el tema de fronteras por excelencia. Vamos a hacer una mesa en el Congreso. La adolescencia es un tema. Y el adolescente, entre varias cosas, él tiene que construir ideales. O sea, no es solo el tiempo del yo ideal, del ideal narcísico o de los ideales posedípicos. Él tiene que formular para sí un proyecto de vida y comenzar a formular una sexualidad, ¿no? Y una identidad de género. En ese momento, en el mundo que vivimos, ¿no? Me parece que es la mayor caja de resonancia el adolescente, porque los niños chicos, a pesar de todo, están más o menos protegidos, y los adultos más viejos, bueno, ya hicimos una serie de cosas y vamos por el camino de Unamuno, ¿no? Pero el adolescente tiene ese momento de urgencia, ¿no? Que tiene que construir y o pasa al acto, ¿no? Y las actuaciones, las drogas, ¿no? El pasaje al acto, o va a tener que trabajar para construir ideales, porque la sociedad le ofrece ideales o consumistas o de imbecilizarlo, ¿no? Jugando videogame el día entero. Entonces, es un momento, entonces, uno de las posibilidades, y yo hablé durante la primera manifestación en Chile, hablé con un amigo mío que tengo allá, y me dice, sí, salieron muchos jóvenes, y me decía, ¿y sabes qué pasa, Bernardo? Me parece, ellos no tienen la memoria que nosotros tenemos, la memoria traumática, ¿no? Del golpe, del tiempo de la dictadura, ¿no? Entonces, ellos parece que salen sin miedo, ¿no? Y nosotros no, porque nosotros cargamos una memoria traumática extremadamente pesada. Entonces, hay una fuerza transformadora en la adolescencia. Es un tema para discutirlo, para pensarlo, pero es interesante, ¿no? Ahí está. Gracias, Bernardo. Estamos sobre la hora. Esther quería decir alguna palabra, pero y tenemos que escucharlo a Jorge. Para cerrar. Esther, sí. Cortito, por favor, muy cortito. Felicito a todos y agradezco. Quería preguntarles si estarían de acuerdo, no sé quién fue que lo señalaba, el hecho de que la Revolución Francesa no se completó. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité es lo que falta.
y si eso tiene que ver con esto que estamos trayendo en términos de buscar otra forma de cambiar, que no implique tomar el poder, en términos de fratria, en términos de que la oposición no sea la indiferencia o la destructividad y la enemistad, sino la solidaridad y el reconocimiento del otro. Y en ese sentido creo que es interesante tomar como pivot la adolescencia. Pensemos que los adolescentes construyen y es tan importante para ellos la pertenencia de pares. Y en ese sentido quería vindicar, y si estarían de acuerdo conmigo, los vínculos de paridad y de fraternidad. Gracias, Esther. Jorge. Bueno, respecto a esto último, ciertamente la fraternidad digamos, y la fuerza que muestran los adolescentes, o sea, como grupo, yo creo que en general la humanidad se ha movido a lo largo de la historia en más de un momento. O sea, lo que está pasando también ahora en Hong Kong, hay mucha gente joven interviniendo en eso, ¿no? En fin, y probablemente lo de Chile también es un buen ejemplo con respecto a esto. Solamente para mencionar rápidamente las cosas que se mencionaron, yo quiero insistir en que el poder es un asunto inevitable. O sea, a propósito de la forma de cómo está nuestro cerebro formateado, las relaciones de poder, las relaciones jerárquicas son parte de la naturaleza humana. El asunto es ciertamente no abusar de ellas o no dejar que abusen otros de nosotros. Y en el psicoanálisis concretamente les recuerdo precisamente que Freud, cuando escribe El problema económico del masoquismo, hace un giro muy interesante con respecto a qué es lo primero que, al lado de la sexualidad y lo que después se entendió por el vínculo, que organiza al humano con respecto a, ¿no?, su indefensión y demás en relación al mundo, ¿no? Y por último, con respecto a la política, viendo todo el movimiento que ha habido en los últimos tiempos en América Latina, en las sociedades latinoamericanas con respecto a la situación política, a veces uno piensa de que quizás pues habría que fundar un partido político, ¿no? Porque... ¿Latinoamericano? Psicoanalítico. Ah, psicoanalítico. Porque antes, claro, antes estaba casi prohibido hablar de política, no se podía intervenir, pero ahora cada vez más hay una mayor participación y quizás de acá a unos, no sé, digamos varios años, para no decirlo ahora, eso es lo que termina ocurriendo. Finalmente, imagínense ustedes en los senados de sus países haciendo leyes. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias a los expositores. Nos encontramos mañana a la mañana para seguir adelante con los simposios. Y con respecto a la muerte, Lía, como dijo Woody Allen, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Con la muerte. Con la muerte. No me gusta, pero bueno.